días a todos, Dios los bendiga. El día de hoy estamos saludando a todos los padres por el Día del Padre. Un día muy especial y bendecido. Que el Señor siga derramando de sí para la sabiduría de cada uno en su rol a los que son llamados. Amén. El día de hoy veamos qué nos dice la palabra al respecto. Sabemos que desde el Antiguo Testamento Dios habló de que era importante pasar el conocimiento de Él, de padres a hijos de los hijos, hijos de los hijos y por generaciones. Había entonces una responsabilidad grande entre la humanidad. Lamentablemente, como pasaban los años y los siglos, eso se ha ido perdiendo, se ha ido alejando y solamente un grupo pequeño de humanos es que siguió esa enseñanza y esa ley, que son básicamente el pueblo israelita o los judíos. Pero no todos son creyentes, aún los que viven en Israel, que son judíos de nacimiento, no todos creen en Dios, tampoco no tienen la fe. Sin embargo, sabemos que va a llegar pronto el momento en que la humanidad se va a sorprender de todas las cosas que no han aceptado, que no han creído y que van a decir cierto, Jesús está regresando por su iglesia en primer lugar y en segundo lugar, cierto, Hijo de Dios era. Amén. 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 El día de hoy vayamos al libro de Proverbios. Proverbios 3. Y veamos qué nos dice a partir del 5 para adelante, del 5 al 8. Proverbios 3, del 5 al 8. Y nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos está diciendo que aunque tenemos inteligencia, tenemos experiencia de nuestros padres, amistades, familiares, que hemos visto en lo que han caído, en lo que han fallado, nos puede ayudar en nuestro camino, no caer en las mismas faltas. Sin embargo, nos está diciendo aquí que no debemos confiar en lo nuestro. No debemos confiar en nuestros instintos o nuestro intelecto o conocimiento, sino del corazón que sabemos que está buscando a Dios. Confiemos en Dios. Con todo nuestro corazón quiere decir completamente. Y no te apoyes en tu propia prudencia, que no reconozcas en ti mismo. Reconócelo en el verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiere decir que cuando tú creas, porque el hombre cree que su camino es recto, su camino es correcto, está siempre bajo la mirada y bendición de Dios, cuando creemos eso, muchas veces estamos errados. No podemos confiarnos que lo que nosotros decidimos es lo correcto. En una encuesta que hicieron en una universidad hace unos años atrás, preguntaron, ¿qué es, a los jóvenes, qué es lo que más te molesta de tus padres? Fue una respuesta casi unánime, en donde los padres creen tener siempre la razón. Y eso es un engaño para nosotros mismos, porque no hay nadie perfecto. Y más todavía si aceptamos nuestras faltas delante de nuestros hijos, estamos enseñándoles humildad, aceptación de una realidad objetiva que va a llevar a esa transparencia y honestidad, que es el camino que quiere Dios que sigamos. Amén. Amén. Entonces en el verso 6 nos dice, reconócelo en todos tus caminos porque tenemos necesidad de Él.
No podemos decir, oh, ahora estoy caminando por mi camino, no te necesito, Dios. Mentira, porque nada podemos hacer alejados de Él. Nada podemos ser sin su identidad. Nada podemos hablar si Él no nos llena nuestros corazones y nuestras bocas de sus palabras. No podemos recibir las bendiciones si Él no está en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Entonces, aún así, cuando creemos que nuestros pasos están rectos y nuestro camino va por su madero recto hacia Dios, nos deslizamos. Nuestro pie se resbala. A veces nos tropezamos, pero Él siempre nos va a tener cogidos de la mano. Aleluya. Amén. Y el verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Como decía, aquel que se cree perfecto está más cerrado que ningún otro. Apartémonos del mal, veamos objetivamente lo que Dios quiere para nosotros, cómo quiere guiarnos, esa luz que quiere poner delante nuestro. Reconozcamos que Él es el que deja esas huellas para que nosotros sigamos por ellas. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén, amén. La medicina es su palabra, porque su palabra es poder. Su palabra nos da salud. Su palabra nos hace meditar en ella y nos sacude en nuestras almas y espíritus para enderezar lo que nuestro cuerpo está errado. Está la mente no completamente transformada, aceptando lo que Él quiere depositar en nosotros. Y muchas veces volteamos y decimos, no, pero no tiene nada de malo esta tradición de mi país, esta tradición de mi familia. Tal vez no tiene nada de malo, pero siempre pensemos si es que aún dentro de esa tradición le damos honra. Ponemos su nombre en alto y en primer lugar, porque Él no quiere ser ni segundo ni tercero, sencillamente prefiere que lo ignores a que cuando no lo pongamos en primer lugar. Entonces es allí cuando su palabra va a entrar en acción en nosotros y nos va a abrir el entendimiento del saber recibirla para nuestra sanidad, para nuestra fortaleza y para nuestros huesos, porque en los huesos corre ¿qué? La médula, y la médula es lo que sostiene todo nuestro sistema de vida. Aleluya, aleluya. Entonces tenemos que meditar en esta palabra de Dios, que es la que nos va a centrar en lo que Él quiere para nosotros. Vayamos al libro de Timoteo, en 2 de Timoteo hacia el Apocalipsis. Viene Timoteo, Tito y después viene Hebreos. Filemón, Hebreos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y veamos lo que el apóstol Pablo hace el Apocalipsis, hermano. Al final, sí. Veamos lo que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, que es el pastor más joven de todas las iglesias que el apóstol Pablo fundó y que es su hijo espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 14 y 15. Nos dice, le dice directamente a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo fue hijo espiritual de Pablo, quiere decir que aprendió de él. ¿Qué recibió Pablo? Que nos escribió 3 epístolas en el Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo resucitado, que es lo que nos lleva ahora para el nuevo pacto, entrar con Jesucristo en este nuevo camino de volver a nacer.
Entonces le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Quiere decir que te convenciste y vivías de acuerdo a lo que aprendiste. Porque entró en ti ese conocimiento y funcionó. Lo hizo actuar, lo hizo caminar en el camino que Dios quería para él. Entonces estaba convencido de esta palabra. Persiste en ella, no te alejes. Y en el verso 15, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Quiere decir que desde niño empezó a aprenderlas. Cuando ha crecido y era un adolescente, es cuando empezó a juntarse y a escuchar de Pablo. Y cuando era ya más adulto, joven aún, las está predicando, las está declarando, porque él está dirigiendo esta iglesia en Éfeso. Ahora, cuando crees con esa convicción de las Escrituras, ya vimos lo que el proverbio nos dice, que tenemos que tenerla adentro para que se mueva y se haga efectivo lo que la palabra nos dice, para el propósito de lo que es. En este caso dice, estas Escrituras te van a llevar por la fe a la salvación. A la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora entonces, vemos que Pablo, siendo padre espiritual de Timoteo, tenía esa responsabilidad de enseñarle, guiarlo y dirigir, enderezar sus pasos si no estaban en lo correcto, ¿verdad? Todo padre de familia tiene la misma responsabilidad el día de hoy y por siempre. Y como padres, como abuelos, como cabeza de familia, tenemos todos ese ministerio, hombres y mujeres, como creyentes, tenemos el mismo ministerio de dar a conocer la palabra. Amén. Y compartir lo que Dios hace día a día en nosotros. Ahora, ¿cómo pasamos nuestra fe, nuestra convicción, este conocimiento? No es que le demos una lista de escrituras a nuestros hijos o a nuestros nietos. No es que comencemos a recitar los versos de las escrituras a diferentes grupos o a diferentes personas que nos escuchan. La palabra nos dice que debemos ser, ¿qué? Testigos, testimonio en nuestras vidas. Esa es la mejor manera de demostrar que la palabra obra en nosotros, que Jesucristo vive en nosotros, que el Espíritu nos mueve y somos guiados por Él. Cuando tomamos este tiempo para compartir con cualquier persona, si estés esperando en el hospital o en la cita médica, en la sala de espera, podemos compartir con otros pacientes que están alrededor, levantar ese ánimo caído, porque muchos no conocen de lo que realmente es Jesús. Sí han escuchado de Jesús, pero no saben qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que ofrece de su reino. Ahora, cuando Jesús vino en su ministerio terrenal, decía, igual que Juan el Bautista, que se arrepienta la gente, porque con el arrepentimiento va a venir la humildad. La humildad ante Él, de reconociendo que Él es poderoso, que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Pero ¿qué pasa cuando en su ministerio entonces Él dice, el reino de Dios se ha acercado? Porque es Él, el Rey. Él es el que va a reinar en el milenio aquí en la tierra. Él es el que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, que somos parte de nosotros, de su cuerpo. Entonces, como Rey, es el reino de Él, el reino de Dios, el que está entre nosotros, porque nos ha dejado a su Espíritu Santo. Pero también en la Biblia escuchamos el reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia? El reino de los cielos es una localidad, es una posición.
pero el reino de Dios es una persona. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios se ha acercado en los evangelios, nos habla del reino de Dios, es porque Jesús está entre los humanos y ahora Jesús está en nosotros, tenemos el reino de Dios adentro. Y en los 4 evangelios nos hablan de cuando Jesús está tratando de describir cómo es el reino de Dios. Pero el reino de los cielos es donde habita Dios Padre. Y al lado derecho está sentado Dios Hijo. Y es a donde vamos a subir en el momento del rapto. Amén, amén. Entonces, para testificar a las personas de nuestras familias, amigos, etcétera, gente de amistades de trabajo, tenemos que hablarles de los principios que viven y que gobiernan nuestra vida. ¿Cuáles son esos principios? Están aquí en la palabra de Dios y vivimos por ellos. Por ejemplo, entonces le decimos siempre, sabemos desde en Proverbios 22 que nos dice, entrena al niño desde pequeño y cuando sea mayor, sea anciano, no se alejará de su palabra. Pero estaba analizando en el hebreo exactamente lo que quiere decir esto, es que debemos darle en su boca, cuando un bebé, tú le empiezas a dar el alimento, empieza a abrir la boca, ya sabe que cuando se le acerca la cucharita, abre la boca porque va a haber alimento. Entonces, su paladar empieza a probar diferentes sabores y va a haber cosas que le gustan más, cosas que le gustan menos. Pero ese es el concepto de la palabra que nos ha traducido varias versiones como entrenar. Que realmente no es un entrenamiento, es darle de la cucharita, darle el alimento, darle a probar, darle a comer, anda dándole lo que va a encarar en su camino. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que le vayas dando de a poquitos la palabra de Dios, porque tiene que ser, todos caminamos de a poquitos un paso a la vez, dándole a su paladar de la palabra de Dios, para que cuando esté frente su cara a su camino en esta tierra, sepa por dónde caminar. Y cuando sea mayor, no se ha de alejar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor, porque en realidad me acaba de poner ahorita esa explicación, porque no, estaba que daba vuelta, no sabía por dónde, cómo darla, pero mira cómo es la mano de Dios, porque eso es encarando lo que ha de venir, porque ya tiene la base, tiene lo que ha ido aprendiendo en su crecimiento, hasta que llega el momento que ya vuela del nido, como decimos, camina por sí mismo, pero tiene ese fundamento. Aleluya. Amén. Entonces, esa fe que depositamos en los pequeños, sean nuestros hijos, sean nuestros nietos, etcétera, etcétera, esa fe, ¿cómo la vamos a insertar en ellos? Solamente hablándoles, demostrándole, que nos vean en oración, oremos con ellos para que vean esa devoción. Y no es paporretería de palabras que ya vanas, o como nos dice la palabra, o palabras que se repiten de memoria, que salga del corazón, cosas que realmente se necesitan. Sabemos que Dios conoce todas nuestras necesidades. Entonces lo que tenemos que decir, Señor, necesito esto, no, porque lo conoce. Señor, yo sé que tú eres capaz de darme la extensión de tu reino. Esto es lo que quiero, pero tú sabes si me conviene o no. Y en tu tiempo tú das en abundancia a tus hijos. Amén. Entonces tenemos que caminar en ese camino convencidos y demostrándoles
que cuando oramos con el corazón, oramos con esa convicción, diciendo el Señor es fiel a su palabra y Él responde a toda oración, sea sí o sea no. Toda oración es respondida. Entonces le estamos pasando esa enseñanza, le estamos pasando, demostrando esa fe a la criatura. Y allí cuando va a continuar, y lo mismo va a ser para las otras generaciones, porque va a quedar grabado dentro de su corazón y dentro de su mente. Va a recordar, yo me arrodillaba junto con mi madre, junto con mi padre, y veíamos la mano de Dios cuando decíamos, Dios provee, y vamos a esperar en su tiempo, y Él provee. Aleluya. Entonces, otro estilo es nuestro estilo de vida, de cómo nuestra fe evitamos que cambie, nuestras decisiones que sean siempre basadas en lo que Dios nos dice, su palabra, confiando en Él, en la fidelidad de Dios a su palabra y constantemente caminando, consistentemente, no siendo como las ondas del mar, que dudan, que suben y bajan. Un momento estoy con la convicción, en otro momento estoy con las dudas. Cuando estamos seguros, convencidos, no hay ese altibajo. Estamos en ese camino plano con Él, porque sabemos que Él es fiel y vamos a ver esos resultados. Así podemos compartir entonces nuestras experiencias con ellos también, y cuando las compartimos especialmente en las noches, cuando se va a dormir la criatura, siempre, aún los adultos, queda fresco en la mente y comienza a dar vueltas sobre el tema que se discutió. Entonces le estamos dando pie a que su espíritu, su alma, esté conectado con Dios, buscando de Él, aún dormido. Es una práctica muy efectiva aún para nosotros adultos también. Por eso es que buscamos que orar en las noches para entrar en ese momento de paz. Amén. Debemos buscar motivarlos también con las alabanzas, con los elogios, porque cuando una criatura no tiene ese elogio, no tiene esa motivación de continuar. Tú lo has hecho perfecto, lo has hecho muy bien. Vamos a seguir orando juntos, así va a seguir fluyendo. Como hemos cantado, los ríos han de fluir porque vienen del cielo, vienen a través del Espíritu. Y es su Espíritu que va a poner esas palabras y esa fluidez en la elocuencia. Entonces, pongamos siempre el amor de Dios por delante. Dios nos ama, solamente exprésate a como tú quieres, a como tú sientes, y poco a poco la experiencia va a ir madurando y aumentando un vocabulario diferente. Así estamos entonces construyendo su base, la base sólida, que cuando llega el momento de partir en su camino, va a saber caminar por ese camino de luz y rectitud. Aleluya. Y la importancia que es de orar juntos. Cuando Noé construyó el arca, estaba buscando cuánto tiempo, no se sabe realmente si fueron 100 años o 120 años que tomó el construir el arca antes del diluvio, pero desde el primer momento él iba proclamando la palabra de Dios, iba evangelizando a todo el pueblo que estaba alrededor, que venían de curiosos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque no conocían que era un arca, no conocían que era lluvia, porque estaban en el desierto, nunca llovía. Entonces decían, pero ¿con qué fin vas a hacer eso? Y él seguía en consistencia con lo que Dios le había encargado, encomendado, y hablaba de Dios. Pero, ¿qué pasaba con la gente? Se burlaban, no le creían,
le daban la espalda, este loco, no, acá no va a pasar nada, nunca ha pasado por tanto tiempo, no va a pasar ahora. Entonces nunca creyeron, nunca siguieron el camino que él hubiera podido apoyarlos, llevarlos y también salvarlos. Amén, amén. Hoy en día no es nada diferente. Hoy en día, por más que hablamos, mucha gente está escuchando, pero sabemos que la actividad de la oscuridad es fuerte. De los demonios que están activos constantemente y sobre todo en sitios donde se proclama la palabra, es más fuerte y comienzan a ponerte dudas. He allí cuando nuestra convicción debe ser más fuerte y rechazar esos pensamientos que nos dan, porque son los pensamientos a los que atacan. Cuando David se presenta a Saúl y le comenta, porque quiere enfrentar a Goliat, al gigante, y le dice, yo maté al león, yo maté a un oso que vinieron a atacar mis ovejas. ¿Qué es lo que está demostrando? Que aún siendo joven, porque era quinceañero, joven, tenía esa convicción y esa motivación que sus ovejas eran como el buen pastor, que nos habla Jesús. Él es el pastor de sus ovejas y nos protege, nos cuida. David sabía y reconocía que solo con el poder de Dios y su sabiduría había sido posible para él matar a estos animales. Sabemos que son animales fieros y muy fuertes. El oso y el león son de los más fuertes. Pero, ¿qué hacía? Cuando venía a coger una de sus ovejitas de su manada, él no tenía temor. ¿Por qué? Primero, con la fe, botamos el temor. Y por el reconocimiento de lo que Dios obra en nosotros, es donde le da la fortaleza. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Entonces el día de hoy, que el Señor derrame esa sabiduría, esa convicción y la fortaleza de seguir caminando en medio de este mundo caído, pero reconociendo su luz y su poder. Amén. 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 Gloria a Dios. Ser fuertes y valientes.